Sean todos cordialmente bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que está usted ahí conectado con su familia. Le bendecimos en esta hora. Vamos, ¿por qué no se voltea con sus hijos, con su esposo, su esposa? Yo no sé quién está ahí con usted, pero ¿por qué no le da un abrazo, le da una bienvenida y dígale: te ves muy bien? Aleluya. Dígale, aunque estás en pijama, te ves bien. Estamos contentos en esta mañana de estar nuevamente en la casa del Señor. Es un gozo para nosotros el poder llegar hasta su hogar. Gracias en esta mañana porque usted nos abre las puertas de su hogar para poder llegar hasta ahí con esta transmisión. Yo le pido en esta mañana que por favor honremos la presencia de Dios. Dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo y vamos a concentrarnos en Dios. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a honrar su presencia en nuestros medios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Traemos en esta tarde, en esta mañana, tenemos una palabra de Dios, pero antes de poder entrar en la palabra del Señor, quisiera que juntos podamos darle al Señor lo que le corresponde al Señor. Amén. Yo le voy a pedir ahí mientras yo leo la escritura, 2 Corintios capítulo 9. Si usted puede, usted que es de la casa, usted sabe cuáles son los medios que este ministerio ha proveído para poder darle al Señor lo que es del Señor. Aleluya. Usted conoce los medios electrónicos y si usted no tiene los medios electrónicos para hacerlo, aquí en el costado de la iglesia, en la puerta del costado, hemos puesto un buzón si usted desea venir y dejar lo que usted sabe que le pertenece al Señor. Mientras yo leo la escritura, 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra, hablando del Señor, dice, y pan al que come, Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Qué interesante es entender, ¿verdad?, que Dios nos da dos cosas. Dice el apóstol Pablo aquí cuando lo está escribiendo a los Corintios, que Dios nos provee dos cosas. Él dice que nos da semilla y nos da pan. ¿Qué Dios? Yo puedo ver la grandeza y la inteligencia de Dios en eso. ¿Por qué? Porque Dios entiende, o Dios sabe que cuando Él pone una semilla en nuestra mano, Él espera que nosotros respondamos afirmativamente, y dice que Él da semilla al que siembra, pero también da pan al que come. Muchas veces nosotros de una manera equivocada, a veces la semilla también nos la comemos, pero tenemos que entender que Dios nos da la semilla para sembrarla. Así como en lo natural, cuando tú estás comiendo una sandía, ¿verdad? No te comes las semillas, sino que tú las semillas las desechas, ¿verdad? En este caso, ¿por qué? Porque la semilla no fue creada para comérsela, la semilla fue creada para sembrarla. Por eso Dios nos pone una semilla en la mano para que la podamos sembrar y para que no tengamos tentación de comernos la semilla, Él también nos provee pan para comer. Qué Dios tan soberano y tan inteligente tenemos nosotros. Y dice Él que cuando nosotros recibimos la semilla y la sembramos, entonces Él proveerá y multiplicará y aumentará los frutos de nuestra justicia. ¿Para qué? Para que estando enriquecidos podamos aún dar con más liberalidad. Así es que en esta hora yo te voy a invitar para que tú ahí donde estás, si no tienes un sobre ahí en tu casa, puedas levantar simbólicamente tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada mano que se levanta. Porque cada mano que se levanta es una mano, Señor, que ha entendido que la semilla que ha recibido es para sembrar. Y en esta hora nosotros, Señor, así como el salmista, oramos y decimos: Señor, de lo recibido de tu mano, de eso también nosotros te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle al Señor, demos al Señor lo que es de Él.
Aleluya. En esta mañana estamos nosotros contentos de poder estar en la casa del Señor. Ha sido una semana muy buena, así es que les hemos extrañado, ¿verdad? A través de la semana, pero ya esta próxima semana seguimos con todas nuestras actividades, ¿verdad? Que como iglesia tenemos. Esta semana nosotros como familia, la familia pastoral, tomamos un tiempo, ¿verdad? Para poder estar disfrutando en familia. Han sido meses, ustedes saben, han sido meses de mucho trabajo, de mucho trajín. Y como familia decidimos tomar unos días para estar, tener un tiempo como familia, reconectar como familia, disfrutar como familia. Y es por eso que esta semana diferentes transmisiones fueron cortadas, aunque el viernes estuvimos con la vigilia, pero ya esta semana retomamos con todas nuestras conexiones habituales. Amén. Gracias por estar ahí todo el tiempo, pero en esta hora, en esta mañana, como ya lo hemos venido anunciando, vamos a empezar una nueva serie, Dios de promesas. Así es que en esta mañana yo voy a hablar solamente la introducción a lo que vamos a hablar las próximas semanas. En las próximas semanas desarrollaremos promesas de Dios habladas exclusivamente para sus hijos, que creemos que en este tiempo Dios se va a encargar de hacer cumplir cada una de las promesas que Él habló sobre nuestra vida. Yo no sé si alguien lo puede creer conmigo. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios nunca han estado condicionadas a la situación que estamos viviendo, pero las promesas de Dios siempre que han sido habladas, Dios es el que se ha encargado de cumplirlas. Y en esta mañana yo te voy a pedir que abras la Biblia, que abras tu palabra conmigo en segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aleluya. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Sean todos bienvenidos. Gusto de llegar hasta su casa. Si hay alguien ahí que tal vez no es de esta casa y nos está visitando porque alguien le compartió el video, o tal vez por casualidad usted llegó a nuestra conexión, bienvenidos también. Queremos decirle que estamos aquí en la ciudad de Tulare y estamos para servirle. Gracias. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo quiero que usted repita conmigo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí vamos a leer. Ese es nuestro texto base, aunque más adelante leeremos otras escrituras. Pero lo primero que nosotros tenemos que ver y entender por medio de la palabra del Señor es que Dios, a través de su palabra, nos ha dado a nosotros, dice el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Es interesante eso. Ahora, en primer lugar, yo quiero responder a la pregunta, ¿qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Una promesa es una declaración escrita o verbal que se une a la persona que lo hace a un acto determinado. ¿Qué es una promesa? Una promesa es una declaración es una declaración escrita o verbal que se une a la persona que la hace a un acto determinado. Quiere decir eso
que una promesa es algo que ha sido declarado de una manera escrita o de una manera verbal y que esa promesa está dispuesta a cumplirse por medio de aquella persona que la ha hecho. La promesa también tiene esta característica, que la validez y la fiabilidad o la confiabilidad de la promesa descansan en el carácter y los recursos de la persona que los hace. Qué interesante es eso, que la validez de una promesa o la confiabilidad de una promesa no descansa en lo que yo pueda hacer, pero descansa en el carácter y en los recursos de la persona que lo hace. Y es por eso que las promesas de Dios siempre tienen confiabilidad y las promesas de Dios también siempre tienen validez, porque sus promesas descansan en su carácter y las promesas descansan en los recursos de Él. Qué interesante es eso. Entonces, si yo entiendo eso, entenderé que por lo tanto el carácter santo y la fidelidad de Dios hacen sus promesas creíbles. Lo que hace que las promesas de Dios se puedan creer es el carácter santo y la fidelidad a lo que Él habla. Por eso por allá en el libro de los Números, en el capítulo 14, dice la Escritura que Dios no es hombre para mentir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por lo tanto, la validez y la confiabilidad de su promesa descansa en su carácter y en el recurso que Él tiene. Yo quiero que usted repita esto conmigo. Mi Dios es un Dios confiable y mi Dios es un Dios fiel. Por lo tanto, yo puedo entender que si Dios es un Dios en el cual yo puedo confiar y un Dios en el cual es fiel, entonces yo entenderé que las promesas de Dios para mí serán creíbles. Aleluya. Porque la promesa de Dios no descansa en la circunstancia. La promesa de Dios no descansa en alguien más, pero la promesa de Dios descansa en su carácter santo y en su fidelidad y en los recursos que Él tiene para cumplir su fidelidad. Aleluya, su promesa. Mire lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10:23. Hebreos 10:23, en esto descansa una promesa. Decíamos que la promesa descansa en el carácter y la fidelidad de aquel que la hace. Mire lo que dice Hebreos 10:23. Dice, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Dice, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Por eso dice la Escritura en el libro de Hebreos, ahí donde acabamos de leer, que nosotros nos debemos de mantener firmes, sin fluctuar, es decir, sin dudar. ¿Por qué? Porque aquel que prometió es fiel para cumplir. Aleluya. Entonces eso quiere decir que si yo entiendo que la promesa de Dios descansa en su carácter y la promesa de Dios descansa en sus recursos, yo tengo que estar tranquilo, yo tengo que mantenerme firme y descansar en que Dios cumplirá. ¿Por qué? Porque la palabra dice que fiel Él es el que prometió. Aleluya. Qué interesante es eso. Ahora, como le dije, en esta mañana yo solamente quiero sentar las bases de lo que es una promesa, pero en las próximas semanas vamos a estar hablando de promesas específicas que Dios habló para sus hijos y cómo las promesas de Dios el día de hoy, aunque se hayan hablado hace mucho tiempo,
tienen la misma vigencia, porque la Escritura dice por allá en el libro de Hebreos, capítulo 13, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, eso me hace confiar a mí que aunque Dios haya hecho su promesa aún varios miles de años atrás, hoy la promesa de Dios sigue vigente, porque Él es el mismo por todas las generaciones. Aleluya. A mí me emociona eso. Me emociona a mí entender. Me emociona a mí saber. Aleluya. Que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha hablado. Aleluya. Las promesas de Dios, por lo tanto, si nosotros entendemos la definición de las promesas de Dios están relacionadas con su carácter y reposan. Yo quiero que usted ponga atención a esto, y si usted quiere tomar nota, por favor, haga lo que yo sé que le va a servir. Entonces, si yo entiendo el carácter de las promesas de Dios están relacionadas con su carácter, y reposan en 4 de sus atributos divinos. Es por esto que voy a decir, es por eso que es imposible que Dios mienta en cuanto a sus promesas, y es imposible que Dios no cumpla sus promesas, porque sus promesas están reposando en estos 4 atributos de su persona. Número uno, las promesas de Dios están relacionadas con su carácter y reposan en primer lugar en su verdad. Aleluya. La palabra de Dios dice de esta manera: sea todo hombre mentiroso, mas sea Dios veraz. Si hay alguien que es verdadero, es Dios. Aleluya. ¿Cómo se le denomina a Él? El fiel y el verdadero. Por eso es imposible que Dios falle a una de sus promesas, porque su promesa descansa en primer lugar en su verdad. Descansa en que Él no miente. Descansa en que lo que Él dice lo va a cumplir. Por eso el Señor Jesús, cuando habla, Él dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, ¿mas qué? Mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque Él es verdadero. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios descansa en primer lugar en su verdad. Por eso yo entiendo que Dios cumple sus promesas, porque descansa en primer lugar en que Dios es un Dios verdadero. Él es el fiel y verdadero. Él es el que era, el que es, el que ha de venir. En Él no hay mentira. Aleluya. Él es la verdad. Jesús mismo, cuando habló acerca de quién era Él, allá por el libro de Juan capítulo 14, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús mismo se autonombró como la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, Él es el fiel y el verdadero, el que no miente. Entonces, por eso yo tengo que descansar en que la promesa de Dios se va a hacer una realidad en mi vida, porque Él no miente, porque Él es verdadero. Tal vez muchas veces nosotros hemos desconfiado aún de las promesas de Dios, porque hay mucha gente que nos ha hecho promesas y no las ha cumplido. Y muchas veces nosotros traemos esa experiencia negativa.
traemos esa experiencia que nos ha acontecido en lo natural, lo traemos a la relación con Dios. Y como mucha gente nos ha mentido, como mucha gente no ha cumplido sus promesas, no sé quién ha fallado, quién no te ha cumplido promesas. Tal vez fueron tus padres, tal vez fue tu pareja, no sé quién te prometió algo y no te lo cumplió. Pero yo quiero decirte en esta hora, y yo quiero que tú entiendas que aunque mucha gente haya fallado a sus promesas, aunque mucha gente no haya cumplido una promesa hecha para ti, yo quiero decirte que la promesa de Dios se hará realidad en tu vida, porque descansa en que Él es el verdadero, descansa en su verdad. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo digo amén, porque no importa en mi pasado quién haya hecho una promesa sobre mi vida y no haya cumplido, yo descanso en que las promesas que Dios hizo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi futuro, descansan en que Él es verdadero. Aleluya. Yo quiero que usted repita conmigo: mi Dios es verdadero. Mi Dios es verdadero, por lo tanto Él cumplirá la promesa hecha sobre mí y sobre mi casa. Aleluya. A mí, yo siempre digo esto, ¿no? Si a usted no le emociona eso, yo no sé qué puede emocionarle. A mí me emociona el saber que Dios cumplirá su promesa sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio. En primer lugar, porque Él es verdad. Aleluya. Porque la verdad descansa en Él. Porque Él es la verdad. Entonces, dije yo que las promesas de Dios descansan en 4 atributos de Él. En primer lugar, en su verdad. En segundo lugar, las promesas de Dios descansan en su omnisciencia. Es decir, Él es el Dios que todo lo sabe. Aleluya. Las promesas de Dios descansan en su omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso, Diego? Que Dios te conoce, y por cuanto Él te conoce, Él ha hecho promesas sobre tu vida y Él se va a encargar de cumplirlas. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra familia, Él conoce nuestro entorno, y la veracidad de su promesa descansa en que Él nos conoce. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios no le toma nada por sorpresa. Tal vez hay muchas personas que dicen: no, yo dudo que esa promesa pueda descansar sobre mí. Yo dudo que esa promesa se pueda cumplir sobre mí. Pero tú tienes que entender que la promesa de Dios reposa en que Él te conoce. Diga esto conmigo: la promesa de Dios se hará una realidad en mi vida y en mi familia, porque Él me conoce. Aleluya. Él me conoce, y por cuanto Él me conoce, Él ha hablado promesas sobre mi vida. Oh, gracias, Señor. Yo doy gracias a Dios porque Dios me conoce. Dios sabe quién soy y Dios sabe las promesas que tiene que cumplir en mi vida, porque Él conoce mi vida. Número 3, las promesas de Dios descansan en su poder. Aleluya. La promesa de Dios. La promesa de Dios reposa, número 3, en su poder. Aleluya. Qué interesante es eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios cumple, cuando Dios promete algo, yo descanso en que Él lo va a cumplir, porque Él es poderoso. Y no importa lo que tenga que mover, no importa lo que tenga que hacer, no importa qué tan difícil tú crees que sea que la promesa de Dios se pueda cumplir, tú tienes que estar seguro y tienes que descansar en que la promesa de Dios reposa en su poder. Entonces, si la promesa de Dios descansa o reposa en su poder, no importa qué tan difícil se vea,
No importa qué tan imposible parezca. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no está basada, o la promesa de Dios no descansa en lo que yo pueda hacer, pero la promesa de Dios descansa en su poder. La promesa de Dios descansa en su poder. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, allá por el libro de los Efesios, cuando escribe, y él dice, yo oro para que ustedes reciban el conocimiento y la gracia, para que entiendan esto, para que entiendan, dice, la esperanza que los ha llamado. ¿Cuál es su herencia? Pero la tercera cosa, pero para que conozcan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en los que han creído, en la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual resucitó a Cristo de los muertos, está vigente para ustedes el día de hoy. Entonces, la promesa de Dios, en tercer lugar, reposa sobre su poder. Por eso yo puedo tener confianza en que, no importando qué tan difícil se vea la circunstancia a mi alrededor, no importa qué tan difícil se vea lo que mis ojos naturales están percibiendo, yo entiendo que si Dios hace y ha hecho una promesa sobre mi vida, no importando qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor, yo tengo que entender que la promesa descansa en su poder. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él es el Dios todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que todo lo puede hacer. Aleluya. Dice la Escritura que Él peleará como poderoso gigante, y yo tengo que descansar que la promesa de Dios se hará vigente en mi vida sin importar lo que está ocurriendo a mi alrededor, porque Él es el Dios todopoderoso. Vamos, ahí donde usted está, yo quiero que levante su mano conmigo y diga lo siguiente: Dios cumplirá su promesa sobre mi vida, porque Él es el Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya, porque nuestro Dios no es un Dios chiquito. La próxima vez que usted escriba a Dios, no lo escriba con una D minúscula, porque nuestro Dios no es un Dios chico, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y si Él fue capaz de crear los cielos y la tierra con solo hablar, Él podrá cumplir su promesa sobre ti, sobre tus casas, sobre tus hijos, porque Él es el Dios todopoderoso. Si Él tiene poder para solamente crear con su palabra, ¿qué no podrá hacer por ti, por tus hijos, por tu casa? Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Vamos, levante su mano ahí conmigo y diga: mi Dios es todopoderoso. Aleluya. No hay nada que pueda detener el poder de Dios. No hay un mar que esté enfrente que lo pueda detener. Él es poderoso aún para abrir ese mar, para que tú puedas caminar en seco. Dice la Escritura que Él es capaz de hacer camino donde no lo hay. Él es capaz de crear fuentes en la sequedad. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Entonces yo tengo que descansar y yo tengo que entender que la promesa de Dios será firme sobre mi vida, porque la promesa descansa en su poder. Número 4. La promesa de Dios se cumplirá sobre mi vida porque reposa, número 4, en su inmutabilidad. ¿Qué es eso, pastor? En que Dios no cambia, en que Dios no se mueve. Dios no se mueve, Dios no cambia. Sí, no es como muchos de nosotros, ¿verdad? Que cambiamos. Hoy decimos sí, sí, mañana lo hacemos, pero llega mañana y no se hace. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces cambiamos de parecer de un día para otro, pero la palabra de Dios o las promesas de Dios, yo tengo la confianza de que se van a cumplir,
Porque número 4, las promesas de Dios descansa en su inmutabilidad, lo cual quiere decir que Él no cambia. El apóstol Santiago lo dice de esta manera, que en Él no hay sombra de variación. Nuestro Dios no se mueve. Nuestro Dios, en Él no hay sombra de variedad. ¿Sabe que me llama mucho la atención cuando el apóstol declara esto, que Dios, que Él no se mueve, que Él es inmutable, no hay nada que lo pueda mover a Dios? Dice, en Él no hay sombra de variedad. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No sé si usted, no sé cuántos sean de rancho, ¿verdad? Y ya muchos cuando llegaron aquí se les olvidó el rancho, ¿verdad? Pero si usted es de rancho y si usted es un poco viejito, así como el pastor, ¿verdad? Nosotros en aquellos tiempos no teníamos reloj, no existían, sí existían, pero tal vez no teníamos el soporte económico para comprar un reloj, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos qué hora era con solamente poner, ¿verdad?, un palo en la tierra. Sabíamos qué hora era. ¿Por qué? Porque aprendimos a leer, ¿verdad?, de acuerdo a la sombra que ese palo daba, ¿verdad? ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Santiago acá? Que Dios siempre está a mediodía, aleluya, que Él no emite ninguna sombra, Él no se mueve, nuestro Dios está firme, Él no se mueve, Él siempre está a mediodía. Por eso yo puedo confiar y yo puedo descansar de que Dios cumplirá su promesa sobre mi vida, porque la promesa descansa en que Él no se mueve, en que Él es inmutable, en que mi Dios no cambia de parecer. Él no te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. No, la promesa que Él hace sobre tu vida hoy será la misma el día de mañana y será la misma el día de pasado mañana, porque en Él no hay sombra de variación. Él no se mueve. Nuestro Dios es inmutable. Yo quiero que usted diga conmigo, mi Dios es inmutable, mi Dios no cambia, mi Dios no se mueve, nadie lo puede mover, ni aún la circunstancia lo puede mover. ¿Sabe qué? Dios no dice, ay no, porque estamos en pandemia, no voy a cumplir. No, la circunstancia no determina lo que Dios cumple o no cumple. Lo que determina o la promesa descansa, no en lo que está alrededor, pero descansa en que Él es firme, en que Él no se mueve, el que Él es inmutable. Así que si nosotros entendemos estas 4 cosas, entenderemos que cuando nos acercamos a Dios, armados con una de sus promesas, podemos hacerlo con la máxima seguridad que lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios descansa en su verdad, en su omnisciencia, en su poder y en su inmutabilidad. Por eso la palabra del Señor dice de la siguiente manera en Romanos. Mire lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 20 y versículo 21. Podemos compartir nosotros la confianza inquebrantable de Abraham. Mire lo que dice aquí, aleluya. Traigo ganas de predicar, ya tiene rato que no predicaba y tengo ganas de predicar. Hace falta de vez en cuando unos días de relax para poder predicar con más ganas, ¿verdad? Aleluya. Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21 dice, tampoco dudó. Mire en lo que descansó Abraham y en esta declaración de Abraham. En esta declaración de Abraham, Abraham hace referencia a lo que acabo de hablar. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow! Mire qué tremendo. Así es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios con una de sus promesas, podemos hacerlo con esta seguridad
Mire lo que dice. Yo quiero que usted subraye su Biblia, estos dos versos, Romanos 4, 20, 21. Mire lo que dice de Abraham para recibir la promesa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. De la misma manera, nosotros podemos descansar en la promesa de Dios y tenemos que fortalecernos en fe, plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Aleluya. Una de las características, ¿verdad?, de las promesas de Dios a través de toda la palabra es su amplia variedad. A través de toda la Biblia hay una amplia variedad de las promesas de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro no tuvo otras palabras para decir cómo eran las promesas de Dios. Como leímos al principio, segunda de Pedro 1:4, Pedro dice que son preciosas y son grandísimas. ¿Por qué? Porque las características de las promesas de Dios es que tienen una amplia variedad. Hay muchas promesas en la Biblia de las cuales nosotros podemos echar mano. ¿Por qué? Porque son preciosas y son grandísimas. Las promesas de Dios también cubren todas las necesidades humanas. No habrá ninguna circunstancia imaginable de la vida para la cual no haya una promesa para ser reclamada. Esas son las características de las promesas de Dios, que son muchas y tenemos promesas para cada necesidad que nosotros podamos tener. Hay promesa para cada circunstancia que nosotros estemos viviendo. ¿Por qué? Porque no habrá ninguna circunstancia que tú te puedas imaginar para la cual no haya una promesa reclamada para ti. Entonces, yo te invito a que hagamos lo siguiente. Al leer las Escrituras, debemos de estar alertas para descubrir lo que Dios ha prometido y entonces debemos echar manos de su promesa. Sabe que muchas veces no es que Dios no cumpla su promesa. Mire, el apóstol Pedro dice lo siguiente, que Dios no retarda su promesa. Porque Dios siempre se recuerda de sus promesas, pero a veces nosotros desconocemos las promesas de Dios. Por eso yo le digo que cuando leamos las Escrituras debemos de estar alertas para descubrir nosotros, ¿verdad?, lo que Él ha prometido y entonces echar mano de las promesas del Señor. ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Qué son las promesas de Dios? Las promesas de Dios son una expresión de su amor y de lo mucho que Él tiene cuidado de nosotros. Mire qué interesante es eso. ¿Qué son las promesas de Dios? Las promesas de Dios son una expresión de su amor y de lo mucho que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque es por medio de sus promesas, es por medio de las promesas que Dios cumple el plan que ha trazado para nuestra vida y con el propósito que Él tiene para nosotros dentro de su reino. Amén. Yo digo amén a eso. Entonces, si las promesas de Dios son una expresión de su amor y de lo mucho que Él tiene cuidado, entonces también yo entiendo que las promesas es el medio por el cual Dios cumple con el plan trazado para nuestras vidas y con el propósito que Él tiene para nosotros dentro de su reino. Hay dos tipos de promesas en la Biblia. Hay dos tipos de promesas que Dios hace. ¿Cuáles son estos dos tipos de promesas que Dios tiene? En primer lugar están las promesas incondicionales.
Aleluya. ¿Cuáles son estas? Son aquellas que nunca cambian y son aquellas por las cuales yo no tengo nada que hacer para impedir que se cumplan. Es decir, se van a cumplir sin ninguna condición, simplemente porque Él lo dijo. Hay promesas incondicionales, es decir, que no tienen ninguna condición, sino que Dios dice, las habla y las va a hacer. ¿Cuáles son estas promesas incondicionales? Son las que nunca cambian y son las que yo no tengo que hacer nada, ni tampoco hay nada que yo pueda hacer para impedir que se cumplan. Amén. Y también están las promesas condicionales. Las promesas condicionales. Entonces, en primer lugar están las promesas incondicionales y en segundo lugar están las promesas que sí tienen condiciones. Estas se conocen como las promesas condicionales. ¿Y cómo se cumplen estas promesas condicionales? Las promesas condicionales dependen de la respuesta que nosotros demos. Dependen de la respuesta que nosotros demos. Como por ejemplo, le voy a poner solamente un ejemplo. Dice la palabra del Señor, si yo quiero que toda mi casa sea salva, hay una condición para eso. Y la condición para eso es: cree en el Señor Jesucristo tú primero. Y será salva toda tu casa. ¿Sí? Hay una promesa que Dios quiere cumplir, pero tiene una condición. Primero cree tú. Y entonces se va a hacer extensiva la promesa a toda tu casa. Promesas, entonces, las promesas de Dios están en dos tipos, las incondicionales y las condicionales. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto, lo siguiente, que las promesas de Dios son el fundamento de nuestra vida diaria. Las promesas de Dios, ponga atención a eso, subráyelo, escríbalo, póngalo por ahí, póngalo en el refrigerador así bonito adornado. Las promesas de Dios son el fundamento de nuestra vida diaria. Aleluya, aleluya. Las promesas de Dios son el fundamento de nuestra vida diaria. Pero a pesar de lo que nos ha dado o que nos ha dado acceso a este maravilloso recurso, hay muchos que nunca reconocen que la respuesta a nuestras necesidades se encuentra en la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos, si entendemos la promesa de Dios, tenemos que entender que la promesa de Dios descansa en lo que Él ha hablado. Aleluya. Yo quiero cerrar y quiero terminar con esto. Entonces, si yo entiendo que las promesas de Dios son esenciales para mi vida, para que yo pueda comprender cómo puedo yo apropiarme de ellas, debo de responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos a responder a estas preguntas? Determinará. ¿Cómo puedo yo apropiarme de ellas? Tengo que responder a las siguientes preguntas. ¿Nosotros podemos aplicar todas las promesas de Dios a nuestra vida? Tengo que responder estas preguntas. La primera pregunta es: ¿puedo aplicar todas las promesas de Dios a mi vida? A veces no, porque hay promesas que están dirigidas a una persona específica. Pero yo sí puedo echar mano de aquellas promesas que han sido habladas, por decirlo así, de una manera universal. Hay promesas que descansan sobre todos y hay promesas que descansan solamente sobre alguna persona. La siguiente pregunta es: ¿quién puede echar mano de las promesas de Dios? Yo tengo que responder esa pregunta. Y yo tengo que entender que yo y que tú, que nosotros somos personas que podemos tener acceso a las promesas de Dios por medio de Cristo Jesús. Número 3, la tercera pregunta: ¿por qué Dios ha hecho promesas? ¿Por qué Dios ha hecho promesas? Y eso ya lo respondí. ¿Por qué?
Porque nos ama, simplemente por eso, porque Él nos ama de una manera incondicional y desea guiarnos, proveernos y protegernos en todo momento. Por eso Dios ha hecho promesas. ¿Sabes también por qué Dios ha hecho promesas? Dios ha hecho promesas porque a través de ellas se revela a sí mismo al demostrar su sabiduría, su poder y su gracia. Aleluya. Qué interesante es eso. Y por último, la última pregunta. ¿Cómo podemos nosotros estar convencidos de que Dios cumplirá sus promesas? Ya lo dije también cuando estaba hablando de en lo que descansa las promesas de Dios. La última pregunta es, ¿cómo puedo estar yo convencido de que Dios cumplirá sus promesas? Porque su carácter y su naturaleza son nuestra garantía, ¿verdad? Por ser un Dios perfecto, inmutable y fiel, Él siempre cumplirá su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nada hay imposible para el Señor, porque Dios siempre tiene la mejor solución, porque no hay duda de que responde a nuestras necesidades. Entonces nosotros podemos confiar en cada una de las promesas que encontramos en la palabra. Si usamos la palabra para guiar nuestra vida, entonces nos mostrará la manera que nosotros debemos de vivir. Termino con este último verso. Tengo que entender que la expresión de mi confianza es que Dios cumplirá su promesa. Mire lo que dice, termino con este verso, 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Y esto es lo que la pastora estaba orando al principio, cuando ella estaba orando. Dice lo siguiente, 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aleluya. Mire qué interesante es eso. Dice, porque todas, no dice algunas, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Aleluya. Por eso, como oraba la pastora, yo tengo que decir sí a sus promesas. Yo tengo que decir amén a sus promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando una promesa de Dios se cumple en tu vida, siempre, siempre, siempre el que lleva la gloria es Dios. Sí, ¿por qué? Porque cuando la promesa de Dios se cumple sobre mí, yo tengo que entender que la gloria siempre será de Dios. Entonces, hermanos, nosotros a través de las próximas semanas vamos a trabajar con promesas que Dios ha hablado específicas para nosotros. Hoy solamente di una introducción de lo que es la promesa, en qué descansa la promesa, por qué Dios hace promesas. Pero vamos a hablar en las próximas semanas de promesas específicas. Y yo creo que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo, ¿verdad?, en el cual hemos estado limitados a muchas cosas, hemos estado limitados a reunirnos, a estar todos juntos en un mismo lugar, hemos estado limitados en muchas cosas, pero yo quiero que tú entiendas que la promesa de Dios no está limitada, porque no hay nada que pueda limitar a nuestro Dios. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando de promesas que yo creo, que nosotros creemos como ministerio,
que Dios estará cumpliendo en este tiempo, para que la gente vea, para que el mundo vea que nuestro Dios no está condicionado por una pandemia, que nuestro Dios no está condicionado por un confinamiento, pero que nuestro Dios es todopoderoso aún para un tiempo difícil, para un tiempo de incertidumbre, aún cumplir con sus promesas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Yo recibo su palabra. Yo descanso en su palabra. Yo doy gloria a Dios porque la palabra de Dios es verdadera y Él hará cumplir cada una de sus palabras sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que decir sí y amén a las promesas del Señor. Póngase de pie ahí donde está. Póngase de pie, por favor, conmigo. Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Yo no quiero cerrar esta transmisión. No quiero cerrar esta transmisión sin dar la oportunidad. Tal vez ahí está alguien que nunca ha recibido a Jesús como su Señor. O tal vez tú le has recibido, pero te has apartado y en esta mañana te quieres reconciliar. Yo no quiero cerrar esta transmisión sin darte la oportunidad para que tú puedas confesar a Jesús como tu Señor. Si tú estás ahí y si tú nunca has abierto la puerta de tu corazón para Jesús, o tal vez lo has hecho pero te has apartado, en esta mañana yo te quiero invitar que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado. Y en esta mañana yo confieso mi pecado delante de ti. Yo te confieso y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que tengo necesidad de un Salvador. Y en esta mañana yo abro la puerta de mi corazón. Y yo te digo, Señor, ven y toma el trono de mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, mis pecados. Yo me arrepiento y en esta mañana me vuelvo a ti. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, nosotros creemos que ahora eres parte de la familia de Dios. Déjame hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, si hubiera alguien ahí que ha hecho esta oración, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tus ángeles acampen a su alrededor, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque hoy son parte de la familia de Dios. Tú que estás ahí, que escuchaste este mensaje, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, Señor, que tú vengas, Señor, con tu poder sobre nosotros, para que nosotros podamos entender en este tiempo que tu promesa se cumplirá sobre nosotros, que tú lo harás otra vez, tú lo harás otra vez. Sé que mueves montañas, sé que eres capaz y eres poderoso de hacer lo que sea, Señor, porque tú eres fiel y tú vas a cumplir tu promesa y tu palabra sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, vamos ahí donde usted está. Donde usted está, levante sus manos. Donde usted está, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, gracias. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú has hablado promesas sobre mí, sobre mi casa. Y yo puedo descansar en esta hora, que tú las vas a cumplir, cada una de ellas, porque tus promesas, Señor, descansan. Descansan, Señor, en tu verdad. Descansan en tu omnisciencia. Descansan en tu poder y descansan en tu inmutabilidad. Tú no cambias, tú eres el mismo. Y hoy yo confío, Señor, yo confío que tu promesa se cumplirá sobre mí. Señor, gracias, porque yo sé que entramos en una nueva temporada y entramos en una temporada en la cual tus promesas se van a hacer vigentes en nuestra vida, sin importar
importar lo que está ocurriendo alrededor, porque tu promesa se va a cumplir sobre nosotros, porque vamos a ver tu promesa cumplida en frente de nosotros, en medio de nosotros, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios que no cambia. Y yo en esta hora descansamos en tu fidelidad. Gracias, Señor, Dios de promesas. Cumplirás cada una de ellas. Vamos, ahí donde usted está en su casa, levante su mano y diga: tú eres el Dios de promesas y vas a cumplir cada una de ellas sobre mí, sobre mi casa, en el nombre de Jesús.